Hola, estoy de nuevo en mi vídeo mensual en mi canal de YouTube y hoy tengo un temazo que tiene que ver con la psicología de pleno y en el que también podrás, si te apetece, utilizar un poquito la escritura, ¿vale? Si quieres seguir el vídeo hasta el final y te hace reflexionar. Hoy traigo un temazo porque es sobre el perdón. Hace mucho tiempo que pensaba en hacer algún tema así del perdón, pero claro, es un tema al que le tengo también muchísimo respeto y sobre el que se habla muchísimo. Hay muchos libros escritos, muchos estudios y hoy he querido hacer mi pequeña aportación de manera muy sencilla y te voy a presentar un pequeño método que, bueno, pues que tiene evidencia científica y que es muy interesante sobre ello. Bien, para quien no me haya seguido en anteriores vídeos, simplemente diré que soy psicóloga clínica, que me encanta trabajar con el coaching, aunque también con muchas otras herramientas de psicología cognitiva y humanista. Y también suelo utilizar mucho la escritura en mis terapias, no solamente la escritura, también otras herramientas, pero creo que la escritura nos ayuda a conectar mucho con nosotros mismos y a encontrar respuestas que de otras maneras no salen. Y ahora ya sí vamos con este temazo, como os decía, ¿qué es el perdón? Bien, pues una definición muy sencilla que encuentro sería esta. El perdón es una manera de curar las heridas emocionales. Yo creo que todos tenemos cosas que perdonar y alguna que está más encallada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todavía en el presente podemos notar eso que nos hace daño, ¿no? Puede ser pues un despido en el trabajo que no hemos acabado de comprender o con el que no estábamos de acuerdo o que nos ha parecido injusto. Puede ser el fin de una relación en el que además pues bueno, pues nos han traicionado, por ejemplo, y sí, has pasado página, pero todavía eso duele, esa herida duele. Puede ser una amistad, ¿no?, que hemos perdido por un malentendido o por una discusión que tampoco era para tanto y ya no tienes relación con esa persona. Pueden ser muchas cosas. Así que bueno, si tienes alguna en mente, quizás te ayude para seguir este vídeo, tenerla presente para ver si todo esto resuena contigo y todas estas reflexiones te llegan. Pero antes, pues ya con esta situación en mente, quiero hacer, antes de explicarte el método, como unas consideraciones sobre el perdón, ¿vale? Para tener más claro un poquito qué implica perdonar. Lo que me gusta es que este acto, el perdonar, hay evidencia científica, podría hablar de varios estudios, ¿no?, que tengo en mente, sobre que este acto tiene consecuencias en nuestra salud física y psicológica, consecuencias positivas, evidentemente. Y ya para mí esto es muchísimo para interesarme en este tema. Hay personas que viven sin perdonar y siguen hacia adelante, su vida es como una huida hacia adelante, pero esas heridas están ahí. Y yo digo, si sabemos que el perdón, porque hay evidencia científica, tiene consecuencias positivas tanto en nuestra salud física como psicológica, ¿por qué no interesarnos por él? ¿Por qué no tocar esa herida o esa llaga y ver qué hay ahí, ¿no? El perdón está relacionado con menores niveles de depresión, de ansiedad, de hostilidad, de adicción a la nicotina y a otras sustancias. Y tiene también relación con mayores niveles de emociones positivas y satisfacción con la vida. Así que, como os decía, esto solo puede reforzar mi idea de por qué no ocuparnos de ello, ¿no? Otras consideraciones. El perdón parte de la idea de querer el bien de la otra persona sin disculpar ni olvidar la mala acción sufrida y sin dejar de desear la compensación del daño. Perdonar no es olvidarnos de todo o volver a ser amigos o como si nada hubiera pasado o como si ya no hubiera que compensar. No, no es nada de eso. Por eso creo que es importante reflexionarlo bien, ¿no? El perdón es, vale, quiero tu bien, pero no voy a disculpar, no puedo estar de acuerdo con lo que hiciste, creo que estuvo mal y, bueno, es una mala acción y tiene que ser compensada, ¿no? Para ello, voy a leeros un fragmento de un libro muy interesante en el que he encontrado también algunas cosas sobre el perdón, que es este libro de Daniel Lumera, que es Biología de la Gentileza, muy recomendable. Habla de, bueno, una teoría muy interesante, quizás puedo hacer otro vídeo otro día hablando de este libro, pero en concreto, en la parte en la que nos habla del perdón, nos pone un ejemplo que quiero traer hoy sobre esta reflexión, ¿no?, que estaba comentando ahora mismo. Van der Weel relata el caso de un joven de 20 años que vandalizó
en estado de embriaguez una mezquita en Fort Smith, en Arkansas, en 2016. El joven pidió perdón y la comunidad de fieles de la mezquita se lo concedió. Pero con esto, los fieles no justificaron ni excusaron sus acciones, solo dejaron claro que no querían arruinarle la vida de ninguna manera y pidieron una sentencia clemente. Así que creo que esto ilustra bastante lo que trataba de explicaros en esta consideración. Continuamos. El perdón tampoco es una reconciliación, como apuntaba, no es te perdono, volvemos a ser pareja, volvemos a ser muy amigos, vuelvo a confiar en ti. No, no necesariamente. El perdón es un acto de amor hacia quien nos ha perjudicado, pero no implica correspondencia. Creo que también es importante que pensemos en esto. Cuando perdonamos, no negamos el mal sufrido, así que se conserva el respeto de la víctima por sí misma y el respeto al autor como ser humano que ha causado el daño. Se me ocurre, por ejemplo, una situación laboral, ¿no? En los trabajos hay muchas situaciones en las que se puede hacer mal a alguien. Se puede a lo mejor presionar a un trabajador, este trabajador pues como consecuencias de estas presiones puede caer en una depresión o se puede ver una situación de mobbing, por ejemplo. O sea, no podemos negar el mal sufrido, pero cuando perdonamos, cuando la víctima perdona, conserva su respeto y al mismo tiempo puede respetar también al otro, ¿no? A la persona que le ha estado infringiendo, digamos, este daño, ¿no? Podemos conservar el respeto de las dos maneras. Sé que esta idea es más compleja y sobre todo si nos vamos a situaciones muy extremas, ¿no? Porque también cuando hablamos de perdón, en muchos casos pensamos pues en una persona que ha sido víctima de violación o en una persona que ha sido asesinada, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la familia podría perdonar al asesino, ¿no? Esto ya son cosas mayores. Ahora hablaremos también un poco de esto. Y la última consideración es que el perdón es un instrumento que tenemos para liberarnos del pasado y para romper una forma de dependencia que te ata al mal sufrido. Es cierto que mientras no perdonamos, aunque nosotros sigamos en nuestra vida hacia adelante, como tenemos esa herida, estamos de alguna manera dependiendo de lo que nos pasó, de ese mal sufrido. Hasta que no perdonemos, no desatamos, no soltamos del todo. Entonces también en este sentido es beneficioso para romper, digamos, esa dependencia que nos está atando a lo que nos sucedió. Y ahora ya voy a pasar con el método que os había dicho que iba a hablar. Y para ello os presento a este señor que es Everett Worthington. Es un profesor emérito de psicología que está en la universidad, en la Virginia Commonwealth University en Richmond, en Virginia. Él ha escrito muchos libros sobre el perdón y también ha hecho muchos estudios. Y todo partió de algo que le sucedió a él en su vida, que él es hijo de una mujer que fue asesinada. Y este fue el disparador para que este profesor haya hecho todos estos estudios y haya divulgado tanto y haya creado este método, el método REACH. Verás que, claro, parte del inglés, yo te voy a decir cuáles son cada uno de los 5 pasos. REACH es un acrónimo y vamos a ir viendo cuál es la palabra en inglés y la que sería la traducción en el español. Vamos a hacer un repaso por estos 5 pasos que tendría su método. Bien, pues el primero sería recall, recordar. Se trata de recordar el daño, el dolor sufrido y las emociones relacionadas con este daño. Para esto también os digo, puede ser, si queréis hacer alguna exploración o queréis probarlo, vosotros solos, a través de la escritura, ¿vale? Podéis coger estos 5 pasos y a través de la escritura ir un poco haciendo esto. El primero sería recordar el daño, el dolor sufrido, escribir sobre ello, sobre las relaciones relacionadas. El segundo sería la empatía, empatizar. Empatizar con quien nos ha ofendido poniéndonos en su lugar para comprender las razones de la acción sin condonarla ni negar los propios sentimientos. ¿Vale? Ponernos en el lugar del otro y poder llegar a comprender un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? En ese ejemplo laboral que os ponía, ¿por qué esa persona presionaba tanto? ¿Por qué esa persona pedía las cosas siempre para ayer? ¿Por qué esa persona era tan exigente? Intentar ver qué le podría estar pasando a esta persona para actuar así. Quizás esa persona tenía más presión de superior
que nosotros mismos, por ejemplo, o quizás esa persona tenía un pasado en otra empresa en la que estaba repitiendo un patrón que a ella le había sucedido, o quizás otras cosas. Podemos también escribir sobre ello, ¿no? Teorizar un poco, a veces pues es difícil tener la respuesta, pero pensar un poco qué es lo que le puede haber llevado a esa persona a actuar de esta forma. El tercer punto del método Rich sería Altruistic Give, el regalo altruista. Sería hacer un gesto altruista, reconociendo los propios defectos y admitiendo que otros han pedido perdón. ¿Vale? Nosotros también podemos reconocer nuestros propios defectos. Por ejemplo, en esta situación laboral que os decía, a lo mejor ante esta persona que presionaba, pues no haberla enfrentado o haber tenido una conversación con esta persona y decirle, ¿por qué haces esto? Cuando tú haces esto yo me siento de esta forma. Quizás podíamos haber hecho eso y nunca lo hicimos, simplemente fuimos tragando, tragando, tragando sin poner ningún tipo de límite, por ejemplo. El cuarto punto sería comprometerse, comprometerse a perdonar públicamente. Esto se puede hacer de muchas maneras. Públicamente implica quizás decírselo a tus allegados, comentarlo en tu familia, puedes hacer una publicación si te apetece en redes sociales, quizás sin nombrar a la persona también, pero quizás eso para ti es más liberador, o a través de un libro, por ejemplo. Bueno, hay muchas maneras, pero de hacerlo de cara a los demás, que puede ser explicarlo en tu intimidad también. He logrado perdonar esta situación, he estado pensando sobre ello, lo he reflexionado, lo he trabajado quizás también con un psicólogo, por ejemplo, y he conseguido superar esta situación que tenía de no perdón a esa situación o a esa persona, por ejemplo. Y el último punto de este método Rich sería hold on, que sería mantener el perdón. Y yo creo que esto también es bastante complicado. Sería quizás un poco ese mantenimiento, quizás es de los puntos para mí el más difícil, ¿no? No solamente es algo puntual que tú haces, llegas al cuarto punto, lo comunicas, lo explicas, ¿no? Socialmente, públicamente, sino que después tenga eso un mantenimiento en el tiempo. Se trata de mantener ese compromiso sin inseguridades y sin volver a la rabia y a la amargura. Para ello, si hemos escrito, que es un poco lo que yo te sugería, podemos volver a lo escrito, ¿no? Ver esa situación, hacer un repaso, intentar ver por qué la persona había actuado de esa forma, qué es lo que pasó en la situación, reconocer nuestros defectos, también, pues si ya lo hemos explicado públicamente, recordar un poco todo eso, hacer todo ese recorrido nos puede ayudar a mantener el perdón. Bien, este era solo un método, pero hay otras terapias del perdón, hay cursos sobre el perdón, hay libros sobre el perdón. En cualquier caso, han demostrado todas estas terapias del perdón una disminución significativa en los niveles de depresión y ansiedad y un aumento en la sensación de esperanza. Y eso a mí me parece maravilloso. Así que te animo a que lo trabajes. Quizás este pequeño vídeo te puede ayudar un poco o quizás también necesitas dejarte acompañar por un profesional, que esto también es muy usual y también es una manera muy inteligente de pues buscar ayuda cuando se necesita, ¿no? Porque siempre va a ser más fácil y vas a llegar de una manera más segura a ese estado con un profesional. Si te gustaría trabajarlo, yo puedo ayudarte. Te dejaré en los comentarios de este vídeo cómo puedes contactar conmigo o también puedes reservar una sesión a través de la página Doctoralia, ya que estoy en esta página. Me puedes encontrar y podemos trabajarlo tanto en presencial si estás en Barcelona como online, porque también trabajo mucho como psicóloga online. Yo te animo siempre a que inviertas en ti, porque invertir en ti, tanto en este tema del perdón como en otros temas en los que he tratado y trataré en mi canal de YouTube, siempre es la mejor inversión. Invertir en ti, en tu bienestar y en tu crecimiento. Hasta el próximo mes.